Buenas tardes, señoras y señores, bienvenidos a los que están presencial en el Ateneo de Santander y a los que nos siguen virtualmente, pues también bienvenidos. Les agradecemos mucho que nos sigan. De todas formas, ya saben ustedes que pueden participar de todas las actividades del Ateneo en nuestra web. En primer lugar, yo, de verdad, porque es que mi corazón y mi cabeza está en ello, quisiera hacer llegar nuestro recuerdo más cariñoso y el apoyo incondicional a todas las personas que se han visto afectadas por la Dana. Y una vez dicho esto, pues iniciamos el curso 2024-2025, pero no se crean que nos hemos saltado septiembre, octubre y noviembre. Es que ahora mismo empezamos con 3 conferencias seguidas, con lo cual estamos perfectamente en curso. Y lo iniciamos con la Real Sociedad Menéndez Pelayo, que gracias a don Alberto, a través de don Alberto Ruiz Jimeno, pues ha organizado 2 mesas redondas en colaboración con el Ateneo de Santander, el Instituto de Física de Cantabria, el Instituto de Oceanografía en Cantabria y la Asociación Española para el Avance de la Ciencia. Organiza un par de mesas redondas dirigidas a iniciar la divulgación de la historia de las instituciones científicas con más impacto en Cantabria. Hoy, 6 de noviembre, estará encaminada a la presentación del Grupo de Altas Energías del Instituto de Física de Cantabria, que ha celebrado el 1 de octubre del 2024 50 años desde su nacimiento, que lo hizo en el 1974 en la entonces Universidad de Santander. No lo recordaba, pero es verdad, éramos Universidad de Santander. Bueno, todo lo que dice don Alberto es verdad siempre, o sea que por eso yo no recordaba que éramos Universidad de Santander. Y esta fecha además coincide con el 70 aniversario del CERN. En esta mesa, yo me voy a bajar enseguida porque soy física, pero miedo me da estar con ellos, con estos 4, porque son 4 fieras en el campo de la física y en el campo de la investigación. Son precisamente los que van a participar en la mesa redonda y vamos a celebrar precisamente el aniversario de la creación del Grupo de Altas Energías que lo creó don Alberto Ruiz Jimeno. Claro, hablar del currículum de los 4, pues podemos estar toda una vida. Como no podemos estar aquí toda una vida, pues voy a resumirlo. Don Alberto Ruiz Jimeno es catedrático, que me encanta decirlo, de Física Atómica, Molecular y Nuclear de la Universidad de Cantabria, es profesor emérito de dicha universidad, es el creador del Grupo de Altas Energías, ha participado en varios experimentos del CERN y Fermilab y ha coordinado la Red Nacional de Futuros Aceleradores de Partículas. Además, nadie es profeta en su tierra. Pero don Alberto no es de esta tierra, pero le tenemos aquí ya como si fuera de esta tierra, porque es de Logroño. Y recibió en el mes de agosto el emboque de oro de la Casa de Cantabria en Madrid, que tiene su mérito. Muchísimo, ¿eh? Queremos darle nuestro agradecimiento porque gracias a él firmamos un convenio de colaboración con el Instituto de Física de Cantabria y precisamente este año, el 15 de enero lo firmamos el 15 de enero del 2014 y este año hace 10 años, o sea que estamos con 10, 50 y 70, todo celebraciones. Gracias por su generosidad y aprovecho como siempre para decirle que por favor los extractos de la ciencia para que todo el mundo disfrutemos de lo que usted sabe, aunque lo entendemos, pero porque usted nos lo explica, pero tanto como hacerlo nos sería complicadísimo. Y quería también darle las gracias a Alberto por estar siempre con nosotros, por ser esa gran persona que eres, por ser un gran profesor, por ser amigo del Ateneo y saber que siempre podemos contar contigo. Tenemos a otro grande aquí de la investigación, que es don Francisco Matorras. Francisco Matorras le echábamos en falta desde el 10 de noviembre del 21. ¿Qué? Estamos comentando que era con mascarilla la vez que una charla. Pues ahora tiene usted que venir sin mascarilla, Sin mascarilla. porque fue con el malvado algoritmo y todavía la gente sigue viendo esa conferencia. Así que, por favor, cuando usted quiera, estamos encantados de escucharle.
Evidentemente es catedrático de la Universidad de Cantabria, ha participado en diversos experimentos del CER y es responsable del Comité de Estadística del experimento CMS del acelerador LHC en Ginebra y del proyecto de computación para CMS del grupo. Es profeta en su tierra y le han dado el premio Plaza Porticada el 6 de agosto del 2023. O sea, para que vean, que están dando premios a la ciencia, o sea, la gente así de la calle, o sea, lo cual esta divulgación que hemos empezado aquí a hacer hace 10 años está teniendo sus consecuencias. Tenemos a mi derecha a la doctora Alicia Calderón, profesora titular de la Universidad de Cantabria y como el resto de los ponentes participa en el CMS del LHC y es una de las científicas españolas con mayor impacto en dicha colaboración. Ha contribuido asimismo al proyecto de preservación de los datos. Y Rocío Vilar, que están muy acostumbrados a verla, doña Alicia es más cara de ver, pero Rocío de vez en cuando la tenemos aquí, contratada doctora del IFCA, además de participar en el CMS y Fermilab, donde fue pionera del grupo, participa en un proyecto de búsqueda de materia oscura DAMIC y ha desarrollado una importante labor de difusión científica en el IFCA. Gracias a los 4 por estar aquí y les dejo con esta mesa redonda que, de verdad, lo que no sé es cómo esa cortina no hay gente porque son 4 primeras espadas, pero bueno, poco a poco. Empezamos con 8 y hoy hay mucha gente y sobre todo lo más importante es toda la gente que virtualmente luego sigue y baja las conferencias. Así que muchísimas gracias por estar aquí y disfruten. ¿Voy a cerrar yo, si quieres? Sí. Sí. Bueno, en primer lugar, muchas gracias, Mercedes. Ya sabes que se nota que eres muy amiga y siempre me pones muy bien, pero en fin. Yo creo que, como vamos a ver ahora en lo de ahora, lo que se hace es un trabajo, es clarísimamente un trabajo de grupo y gracias a que es un grupo de gente con mucho interés y mucho entusiasmo, pues las cosas funcionan. Bueno, voy a empezar enseguida porque prácticamente ya has contado todo, pero efectivamente quiero recalcar que este acto forma parte del programa de la Real Sociedad Menéndez Pelayo y lo que pretendemos es, con este acto y el siguiente, este año, ir presentando la investigación en Cantabria. Es decir, los grupos que hacen investigación en Cantabria, que son muchos más que nosotros y el del próximo día, que será del Oceanográfico de Santander. Y mi idea es que en años sucesivos podamos hacer también de otros grupos, ¿no? Esta vez hemos escogido el primero, no porque yo sea del grupo, sino porque casualmente hacemos los 50 años del Grupo de Altas Energías, entonces es una forma de celebrarlo. O sea, que esto va a ser un poco celebración. Vamos a hacer una presentación. Cada uno de nosotros va a hablar de una parte, no necesariamente desarrollo temporal, pero más o menos sí será desarrollo temporal de los 50 años del grupo y después pues abrimos un debate completo para que quien quiera preguntarnos o comentar algo. Yo lo que me gustaría es que sea lo más informal posible y además pues realmente no vamos a hablar de física, vamos a hablar de anécdotas de cómo los 50 años han ido sucediendo y cómo pues a partir de donde empezamos pues es como estamos ahora. Entonces yo creo que sin más preámbulos voy a empezar yo mismo. Entonces, como decía, tenemos 50 años de la creación del Grupo de Altas Energías y esto me lo tengo que poner, a ver, porque está sin... bueno, que habrá que entenderlo. Gracias. Muy bien. Bueno, para empezar, esto era la Facultad de Ciencias cuando, era 2 años antes de que nosotros empezásemos, realmente, y como veis, estaba dentro del campo realmente, hasta tal punto de que había granjas por alrededor y una de las anécdotas típicas que yo recuerdo cuando vine en el 74 es que había algunas protestas de algunos ganaderos y nos llegaron a meter las vacas en el hall de la facultad, ¿no? Porque estaban alrededor y no. Pero bueno, realmente quien inició
el grupo fue Eugenio Villar, y lo que pasa es que Eugenio Villar, pues él ya tenía experiencia en física de partículas, él había trabajado en el CERN, y cuando vino quería crear un grupo. Entonces, en ese momento estaba Teresa Barriuso, que era física nuclear y había trabajado en Valladolid y venía de allí, y yo había hecho la tesina en el grupo de Tere Barriuso. Entonces, Tere Barriuso me comentó si me interesaba venir aquí a formar un grupo con Eugenio Villar. Bueno, lo pensé, me lo planteé y efectivamente pues así nació el grupo realmente. Cuando yo me incorporé el 1 de octubre del año 74, pues éramos prácticamente Eugenio Villar y yo, enseguida se incorporó otra persona, Ramón Niembre, y luego fueron llegando más gente. ¿Qué hacíamos al principio? Bueno, nuestro trabajo era esencialmente mirar por el microscopio. Los microscopios que teníamos, aquí tenéis un microscopio Leitch, pero que está ya bastante avanzado. Eran más imperfectos que estos y en cualquier caso eran microscopios prestados. Nos los prestaba el Hospital Marqués de Valdecilla, nos dejaba algunos, algún otro conseguimos traernos desde Turín, y lo que hacíamos era analizar emulsiones, fotografías de determinado espesor, pero en definitiva fotografías que estaban hechas además por casas que os pueden sonar como Kodak, y Ilford y demás, ¿no? Pues, y lo que hacían eran microscopistas. Estas dos microscopistas son de Valencia, no son las de aquí, pero no tenía fotos de las de aquí, lo siento. Pero bueno, las microscopistas son las que miraban las emulsiones y si veían alguna cosa interesante, bueno, anotaban todo, y si había alguna cosa interesante nos llamaban a los físicos para que lo mirásemos en profundidad y ver si de ahí sacábamos algo. Por supuesto, los medios que teníamos, bueno, esta era la famosa Julia, si no me equivoco, si no era similar a esta, con la cual hicimos algunas tesis, así eran nuestros ordenadores, y lo que utilizábamos después ya de esto, utilizábamos tarjetas perforadas, y con las tarjetas perforadas pues intentábamos hacerlo lo posible, lo que podíamos, ¿no? Realmente era totalmente precaria la labor de investigación. Esto es una típica suceso en emulsión, y aunque la emulsión en realidad lo que se ve es la traza de una partícula, esta puede ser lo que sea, un protón o un pión, no lo sé exactamente, es la traza de una partícula en la emulsión, deja esta huella, y lo bueno que tiene es que la precisión de las emulsiones es de una micra. No se ha conseguido todavía ningún detector que sea tan preciso como las emulsiones. Lo que pasa es que había que mirar una por una. Y ahora se hace todo automáticamente, lo hacen los ordenadores, pero ahí lo tenían que hacer los microscopistas y nosotros. O sea que podíamos analizar, yo qué sé, mil sucesos no sé, en 2 meses o en 3 meses. Ahora se analizan millones en minutos. Pero bueno, eso es lo que había. Y lo que empezamos con placas que habían sido expuestas a haces de protones, piones, a haces de alta energía en el Lawrence Berkeley Laboratory, California, o en Fermilab. En realidad nosotros no habíamos participado en el experimento, pero nos habían prestado las emulsiones para que pudiésemos analizarlas, y si sacamos algo en conclusión, pues podríamos publicarlo. O sea que realmente esto eran prestado también. Prestados los microscopios, prestadas las emulsiones. Y bueno, al cabo de un poco tiempo ya tuve la ocasión de ir a un laboratorio en Estrasburgo, y este era el centro de cálculo del laboratorio de Estrasburgo, que os podéis imaginar cuál fue para mí la impresión de la diferencia de lo que teníamos aquí a lo que había allí. Y de lo que a mí me costaba hacer meses aquí, pues allí me costaban minutos. Ya era uno de los primeros Univac. Ahora sería una cosa ya de museo, pero en su momento para nosotros era muy, muy interesante. Y empezamos ya a hacer los estudios. Hacíamos estudios de cuál era la estructura nuclear. No sabíamos cómo era la estructura nuclear, y lo que estábamos analizando era cómo era la estructura nuclear, es decir, de qué estaban compuestos los núcleos de los átomos, esencialmente. Y ya esta fue la primera tesis, que es la mía, precisamente estudiando cosas de este estilo. Bueno, a consecuencia de ello, empezamos a establecer colaboraciones para precisamente cosas de este estilo, o sea, interacciones de protones de 400 GeV con emulsiones nucleares, o de piones
con emulsiones nucleares, ¿eh? Y esto éramos la gente que estábamos trabajando entonces, ¿eh? Pues ya éramos ahí cinco o seis personas, porque se incorporaron algunos más, luego se incorporó Laura Bravo, se incorporaron más gente, y teníamos una colaboración pequeña, pero ya una colaboración interesante internacional. Era el inicio de nuestras colaboraciones internacionales. Prácticamente en la Facultad de Ciencias los únicos que hacíamos colaboraciones internacionales éramos nosotros, porque eran colaboraciones relativamente pequeñas, pero pequeñas para ahora, pero para entonces no eran tan pequeñas, ¿no? Bien. Bueno, gracias a eso aumentamos las colaboraciones y empezamos a tener una colaboración fundamentalmente con Estrasburgo, como he comentado anteriormente. Se incorporaron algunas personas más, como Mercedes López Quelle y demás, y entonces empezamos a establecer viajes de intercambio con Francia, con Estrasburgo, y en esos viajes de intercambio con Francia, pues nos permitió también abrirnos, de alguna forma, abrirnos al CER, porque en ese momento España no pertenecía al CER, el CER ya existía, pero no pertenecía al CER porque España había dejado de pertenecer por cuestiones económicas. O sea, no le parecía rentable el participar en el CER, y entonces realmente los que estábamos trabajando o cuando empezamos, porque aquí ya empecé a colaborar con gente del CER, lo hacíamos, bueno, el CER nos dejaba colaborar con ellos, pero no éramos parte del mismo. O sea, no era de la nación, España no pertenecía al CER. Pero por la vía de Estrasburgo pudimos empezar a colaborar con el CER y empezar a tener algunas colaboraciones diferentes de las anteriores, y además en experimentos ya concretos y definidos, auténticos, dentro del CER. Los primeros experimentos que tuvimos en el CER se hicieron en un espectrómetro gigante que se llamaba espectrómetro Omega, que es esta fotografía que veis aquí, esta figura. Y bueno, era muy interesante porque el campo nosotros poníamos las emulsiones dentro del imán, y luego pues utilizábamos un haz de uno de los aceleradores del CER para que chocasen con los núcleos de emulsión y poderlos analizar. Pero claro, teníamos que tener bastante cuidado porque como esto era bastante potente, cualquier cosita que tenías, unas llaves o lo que sea, vamos, eras atraído inmediatamente hacia el imán, ¿no? Y luego las pantallas que teníamos para analizar los sucesos estaban completamente distorsionadas porque el imán distorsionaba completamente la imagen. O sea, se trabajaba en condiciones complicadas, pero bueno, pudimos trabajar en ello, ¿eh? Tuvimos bueno, esto es una invitación que me gusta analizarla porque es una invitación de Cherenkov, que es una persona rusa que bueno, inventó o determinó un tipo de radiación que es muy famoso en física, que se llama la radiación de Cherenkov, y entonces él me invitó expresamente a un congreso de colaboración en Moscú, al cual no pude ir. Bueno, le tuve que renunciar porque justamente me casaba a los pocos días. Me perdí el bolso y no sé cuántas cosas más que nos organizaban, pero en fin, esa fue la cosa. Bueno, las primeras colaboraciones que hicimos en el CER fueron estas colaboraciones que se llaman así, como he dicho, en el Omega, en el espectrómetro Omega, y eran de búsqueda y de interpretación en emulsión, de sucesos de emulsión, cómo ocurre, de búsqueda, cómo se produce un nuevo quark que se acababa de descubrir en el año 74, o sea, llevaba poco más de 6 años o así descubierto, y teníamos que analizar qué es lo que pasaba con el quark. Es el quark Charme. Y con el quark Charme estudiamos varias cosas y publicamos varias cosas, y tuvimos intercambios ya no solamente con el CER, sino además con Florencia, París, en fin, otras colaboraciones, y hicimos las primeras fotografías, porque realmente son fotografías, es emulsión fotográfica, por lo tanto son realmente fotografías, y como tal aparecen en un libro de un, no es Nobel, pero casi, Yuval Niemann, que habla precisamente de las primeras fotografías de producción del quark Charme. También, por otra parte, continuamos en Estrasburgo. En Estrasburgo continuamos trabajando en la automatización de los microscopios, o sea, hacer los microscopios un poco más automatizados para que la cosa no fuese tan terrible para el análisis, pero además empezamos a trabajar en un nuevo sistema experimental
que se llamaba el W71, para buscar otro quark distinto que se llamaba el quark Beauty, que es el que había sido descubierto en Fermilab. Y entonces no lo llegamos a observar porque las predicciones teóricas eran muy optimistas y realmente la sección épica de producción era mucho más baja, con lo cual no llegamos a ver nada. Pero sí que empezamos a participar junto con los pioneros de lo que se llaman detectores de estado sólido, detectores de silicio, que actualmente son los más importantes, los que se utilizan. Pues uno de los pioneros en el CERN, que era Heine, pues en el laboratorio de Heine y en colaboración con gente de Valencia, concretamente en este caso con Emilio Hugo, empezamos a trabajar en los primeros prototipos de microstrips de silicio que los utilizábamos como un telescopio que nos servía para que el ordenador nos dijese de alguna forma dónde estaba el suceso interesante en la emulsión, porque la emulsión seguía siendo el mecanismo donde chocaban los haces. Bien, esto realmente es muy importante porque empezamos a trabajar en sistemas de detección ya en los que la electrónica es lo que cuenta y por lo tanto la rapidez en la toma de datos. Bueno, fuimos invitados a bastantes colaboraciones y congresos, y una serie de congresos y una serie de estancias en el CERN. La gente que ya estábamos allí, pues prácticamente los veranos nos los pasábamos en el CERN. Hay también anécdotas muy características del CERN, porque yo la primera vez que llegué al CERN y empecé a trabajar en él, pues claro, para mí aquello era un mundo completamente diferente del nuestro. Y entonces me pasaba bastantes horas, muchas horas, me las pasaba en la biblioteca, en la fotocopiadora de la biblioteca, fotocopiándome todos los libros que podía y todas las revistas que podía, porque aquí en Santander no había forma, era muy costoso. Entonces me traía todo lo que podía, ¿eh? Y entonces allí me pasé bastantes horas. Y allí hice amistad con bastantes, en particular con rusos, que hacían exactamente lo mismo que yo. Estaban en la fotocopiadora de al lado. ¿Eh? Y una cosa curiosa de estos rusos es que siempre eran dos personas. Y las dos personas eran muy majas. Yo establecí contactos y colaboraciones con ellos y amistad. Pero realmente uno de ellos sabía de física, el otro no sabía nada. Entonces, ¿por qué hay uno siempre con el profesor de física y otro que es muy simpático pero no sabe nada de física? Evidentemente era el comisario político que estaba con él, ¿no? Pero bueno, las cosas eran así. Bueno, fruto de todo esto, pues no está mal, se hicieron 6 tesis doctorales, que son las 6 tesis que pongo aquí, y de alguna forma pues empezamos a consolidar el grupo. Los medios informáticos mejoraron, pero ahora pueden parecer antiguos, pero para entonces eran bastante mejores. De hecho, nosotros contribuimos a que el propio centro de cálculo de la Universidad de Cantabria pues tuviese una infraestructura mejor. Y de hecho yo fui el investigador principal en un proyecto de este estilo, pues porque me tocó ser el investigador principal de las primeras sistemas informáticos de VAX que hubo en la universidad. En un determinado momento, hacia los años 80 y poco, se empieza a pensar en el CERN en la creación de un acelerador de partículas nuevo que se llamaría LEP y del cual hablará luego Matorras. Y aquí están las primeras negociaciones, los estudios, las primeras excavaciones de este túnel que iba a ser un túnel de 27 kilómetros, que será el túnel actual donde entonces se iba a colocar el acelerador LEP y luego se ha colocado el LHC. Bueno, como consecuencia de todo ello, también en España pensaron, bueno, pues para que realmente España participe en este nuevo CERN, en este nuevo acelerador LEP, lo que hace falta es que se cree un plan movilizador, o sea, realmente se movilicen las altas energías en España, se aporte dinero, se aporte infraestructura para que realmente esto pueda ser así. Y eso se pudo hacer gracias a lo que se llamó el plan movilizador de las altas energías, que coincidió con el Plan Nacional de la Ciencia, el primer Plan Nacional de la Ciencia en el año 83, y gracias a estas dos personas fundamentalmente, un teórico, Pedro Pascual, y un experimental, Juan Antonio Rubio, que no solamente ellos, pero fueron un poco los padres de la criatura del Plan Movilizador. Gracias al Plan Movilizador, pues realmente pudimos participar. Lo que hizo el Plan Movilizador fue reforzar los grupos existentes, uno de ellos era el grupo de Santander,
había otro grupo en Valencia y otro grupo en la Junta de Energía Nuclear en Madrid, y lo que hizo a su vez es traer también catedráticos o profesores para las universidades autónomas de Barcelona y de Madrid. Y entonces prácticamente esos 5 grupos y alguno más pues son los que participaron en los experimentos después del LEP. Y otra cosa importante, y ya para acabar mi parte, es que como consecuencia de la participación en el LEP no solamente era el plan movilizador, sino que España reingresó nuevamente en el CER y empezó a participar como país en el CER, y también se creó una red de infraestructura en España con una serie de nodos para tener un sistema de comunicaciones suficientemente bueno para ser competitivos con el CER. Esta red inicial, que se llamó FAENET, es la red inicial de comunicación que actualmente se llama Red Iris y que es la que suministra, digamos, la infraestructura a toda la academia y no academia española. Y aquí tuvo también una participación muy importante el que era entonces nuestro jefe de cálculo, que era Iñaki Martínez, al cual luego le sustituyó Ángel Camacho, y tuvieron una parte muy importante precisamente en esta infraestructura. Como anécdota, aquí ya hablábamos antes hablábamos de, yo qué sé, de 100.000 pesetas, porque nos las daba la Fundación Botín para poder viajar y no teníamos más. Y aquí ya hablábamos de millones o de decenas de millones de pesetas. Bueno, decenas de millones de pesetas, que era bastante interesante porque Telefónica nos cobraba la red, pero vamos, extraordinariamente. Yo, aunque hice todo lo posible para que no cobrase tanto, porque encima no funcionaba la mayor parte de las veces, pues hubo que pagar, no quedó más remedio. Entonces aquí sí que hubo bastante dinero de por medio. Y yo creo que vamos a dejarlo ya al siguiente, que será Matorras, que os contará la segunda parte. Bueno, buenas tardes. Gracias, Alberto, por la primera parte. Quiero agradecer al Ateneo y a la Sociedad Menéndez Pelayo por esta oportunidad y sobre todo por ese esfuerzo que tenéis por difundir la cultura y en particular la cultura científica, ¿no? Que lo has comentado tú antes, Mercedes, y creo que es algo que hacía falta en Cantabria y bueno, agradezco muchísimo ese esfuerzo que hacéis por difundir la cultura en la parte de la ciencia también. Bueno, volviendo a lo mío y para no alargarme mucho, yo os voy a contar un poco una fase posterior, intermedia de la evolución de nuestro grupo. Va en paralelo con muchos de los trabajos que van a comentar más adelante. Digamos que esto es un tema que empezó a continuación de lo que ha dicho Alberto. Se prolongó, bueno, entre los 90 y 2000 es el tiempo de funcionamiento de este acelerador. Aunque, como comentaré ahora, hubo cierto trabajo previo y después seguimos una temporada analizando los datos a la vez que trabajábamos en otros experimentos, ¿vale? O sea, que ha sido casi, en realidad han sido casi 20 años de proyecto. Lo ha adelantado Alberto. En esta época hubo otro acelerador, ahora es muy famoso el gran acelerador de colisionador de hadrones, pero hubo otro gran acelerador en la misma situación. En este caso, bueno, aceleraba electrones y positrones y fue pues esta fase de la que voy a hablar yo ahora. Está también ahí en Ginebra, en el CER, cerca del lago de Ginebra, en la frontera entre Francia y Suiza. Bueno, esto me ha permitido llamarlo la adolescencia del grupo y esto, bueno, también me ha permitido, ya que no hay muchas fotos de esa época, era una fase, como iba a comentar, digital, porque ya no usábamos microscopios, pero no era tan digital como ahora, que llevamos el teléfono encima y bueno, pues algunas fotos se encuentran, pero no muchas. Me ha permitido crear alguna con IA, ¿no? Como esta de aquí. No es nadie en concreto, tiene ahí una pequeña rata que ya alguien ya me la ha pillado, pero no he podido hacerlo mejor. Bueno, quería decir un poco la adolescencia del grupo, porque bueno, Alberto ha empezado a hablar cuando nos asomamos al mundo internacional y también coincidió para mí empezar como investigador recién terminada la carrera, y a mí me parece un poco impresionante el paso de trabajar pues, en un pequeño laboratorio con un microscopio a trabajar con este monstruo. Esto que veis aquí son mangueras de cables y cada manguera igual tiene un centenar de cables, cada uno con su señal electrónica que había que tratar, analizar, interpretar, cada una por separado. Y bueno, esto es una lista que además me doy cuenta que se ha cortado,
de los institutos que trabajaban. Creo que, bueno, esta lista era, creo que es de 50 institutos de 22 países distintos, ¿no? Entonces, bueno, para alguien de la periferia de España ir a trabajar a un centro internacional con cientos de investigadores, el estudio ha ido aumentando. Yo creo que al final llegamos a ser 600 científicos en una colaboración internacional. Pues es un cambio radical. Íbamos también, si me permitís, un poco de pardillos, ¿no? Íbamos allí, yo creo que hicimos una buena contribución, pero al final íbamos, yo sobre todo, que fui allí con 20 y pocos años, pues ibas un poco asustado de lo que significaba y bueno, siempre con los ojos como platos, pues de la oportunidad que tenías ahí de trabajar en esto. Bueno, antes hubo unos años de preparación. Aquí hay una foto que ha circulado bastante, que hay, bueno, yo creo que reconoceréis a Alberto, muy parecido a cómo está ahora, con el pelo un poco más oscuro. Ángel Camacho, que por ahí está ahí atrás, no sé dónde está, pero le he visto llegar, ahí atrás. Jesús Marco, Javier Cuevas, estos bueno, científicos del grupo, y Fernando Gómez, que es un técnico ya jubilado de la facultad, ¿no? Estos, y bueno, además había otro par de personas que no estaban ese día en la foto. Estaban Ángeles López y Mercedes Fernández, que eran la gente que estuvo, digamos que en la previa de... Yo me incorporé justo en el 89 cuando empezó a tomar los datos. Bueno, yo quizá también una de las cosas que me choca, yo por lo menos también, como digo, como pardillo, llegas ahí, uno se le llena la cabeza de las partículas, de estas cosas así muy raras, y cuando llega ahí descubre que, bueno, primero hay que hacer unos diseños que se ponen en papel, pero hay que transformarlos en un monstruo. Bueno, cada cosa de estas tiene sus cables, hay que montarlo. Bueno, al final hay que hacer ingeniería electrónica, ingeniería mecánica, a veces óptica. Bueno, hay que aprender de muchas cosas. En este caso, bueno, mis compañeros estuvieron trabajando en la construcción de este. Bueno, el esquema de este detector es muy facilito. Bueno, cada capa representa un detector. Bueno, cada detector uno lo puede dibujar de esta forma. Hasta ahí llegamos. Yo puedo entender la física que hay detrás y por qué detecta, pero ya digo, de llegar a esto, hay mucho trabajo, muchos errores, muchos pasos en falso que solo se consiguen con esfuerzo y con colaboración, ¿vale? Cada uno de estos, pues he hablado de 600 físicos, se reparten las tareas, uno se encarga de un detector, pero bueno, todavía pueden ser decenas o, bueno, 100 físicos, yo creo que no están en el mismo detector, pero un montón, ¿no? En particular, bueno, es lo que solemos llamar hardware, y nuestro grupo, estas personas que he comentado, se encargaron de contribuir. En esa parte no teníamos todavía un laboratorio propio y se hacía o bien yendo a otros laboratorios en Padua, en el mismo CERN, o bien a través de industrias locales que se hicieron, algunas de los componentes se hicieron en equipos nucleares. Contribuimos a un detector, que es este que está aquí, que se llama el detector calorímetro Forward, y a otro detector, el detector de Cherenkov, precisamente, como ha dicho Alberto, el nombre en honor del científico ruso, creo que soviético en esa época, que descubre esta radiación, ¿no? Entonces, como digo, esto fue una de las primeras fases que tuvo el trabajo de nuestro grupo, contribuir, de momento, pequeñas contribuciones, individuos que iban a ayudar a ciertas cosas. También uno va descubriendo que hay que ser ingeniero informático también, y hay que hacer software porque, bueno, ahora comentaré un poco más de eso. El gestionar estos datos pues implica trabajo. Y en particular aquí pues hubo otra contribución importante del grupo en hacer una simulación de la respuesta de este detector, que sirvió tremendamente para el diseño. Uno a veces bueno, no sabe qué voltaje tiene que tener el aparato, qué dimensiones, porque según lo haga más grande o más pequeño puede funcionar mejor o puede costar el doble, y quiere saber si merece la pena gastarse 1 millón de euros más en un detector o no. Entonces, y claro, uno puede hacer un prototipo, pero hacer un prototipo también cuesta dinero, cuesta trabajo. Entonces, una de las primeras fases que hace alguien es simular. Entonces, la primera vuelta del diseño es con simulación, y en particular pues el grupo tuvo una contribución muy importante a esta herramienta de simulación rápida para el diseño. ¿Vale? Todo esto fue un poco antes de empezar el experimento. Vale, en el año 89 empezó, esto bueno, no sé por qué sale marcado el lenguaje, pero bueno, es igual, empezó la toma de datos, y bueno, es una cosa suficientemente, ahí en Ginebra, una cosa suficientemente importante para que aparecieran una decena de jefes de Estado a la inauguración, y bueno, yo el único que he sido capaz de identificar ahora es este, que es Mitterrand,
alguno más, creo que de España solo fue un ministro, yo no sé si Alberto tú recuerdas quién fue la inauguración, pero creo que no fue... ¿Está Gorbachev? ¿Podría ser? Pues quizás sí. Bueno, no estoy seguro, pero ya digo que tuvo una relevancia importante. Era una colaboración, como digo, de 22 países. Entre ellos, lo he pasado de largo, en esa época creo que era Federación Rusa, ya no sé si era Unión Soviética o Federación Rusa, porque han ido cambiando de estatus a lo largo y seguían en las colaboraciones. Este sí que es otro identificable, es Carlos Rubia, que también está aquí. Esta es la sala de control en el momento que arrancaron el primer haz y se les ve, bueno, pues todos a cara de contentos porque es un proyecto de 10, 20 años y cuando uno lo enchufa tiene siempre dudas de que funcione. Hay una cierta certeza, pero no total hasta que uno lo arranca, ¿no? Bueno, decía que este Carlos Rubia es premio Nobel y director general del CER en esa época. ¿Vale? Eso es, bueno, cuando se encendió el acelerador LEP y todo empieza a funcionar, o digo o no. Esto yo lo viví desde el otro lado. Yo, como conté, estaba empezando como estudiante de doctorado en esa época, estaba en el CER, fui de casualidad, coincidí allí los primeros meses y yo veía mucho revuelo, no entendía muy bien por qué. Sabía que se empezaba algo, pero tampoco sabía lo que era. Y cundió un poco el pánico en nuestro experimento Delphi. Creo que no lo he nombrado, el nuestro se llamaba Delphi, porque empezó a haber datos y empezó a haber colisiones, pero no se empezó a tomar datos. Y lo mismo, después de 10 años de diseño y de construcción, la gente decía, aquí no estamos viendo nada. Y encima lo que fue peor es que el experimento iba a decir de la oposición, los contrincantes, otro experimento igual que había en el acelerador, que es OPAL, sí que detectó una colisión, ¿no? Esta es la primera colisión que detectó LEP por OPAL, aquí está un poco censurado, está corto, y bueno, pues hubo durante unos días que OPAL tomaba datos, después Aleph, después L3 y Delphi no tomaba datos, ¿no? Hubo unos momentos de pánico que yo no entendí hasta pasados unas semanas, pues, lo medio entendí, pasados unos años me di cuenta de lo que podía haber sido eso, ¿no? Bueno, se apañó, empezó a funcionar. El primer año de Delphi fue un poco triste, pero el primer año fue solo demostrar que se funcionaba. Cuando se empezó a hacer la física de verdad fue a partir del segundo y ahí ya, bueno, pues aquí tenemos uno de los primeros datos tomados por Delphi. Este es del segundo año ya, hubo antes, ¿no? Pero este es uno bastante bonito del segundo año y que además es de la física, de una de las partes de física que nos hemos dedicado buena parte del grupo. Esto es una colisión produciendo pares de leptones-taus. No voy a entrar en la física, creo que no es el día. Si alguien tiene dudas o curiosidades, después lo haremos. Vale, bueno, esto nos permitió, digo, no voy a hablar de física, entrar en un mundo para nosotros nuevo, que era básicamente revolucionar, bucear totalmente en la física de partículas y bueno, pues ahí se nos hicieron comunes pues estas palabras de bosones, bueno, con bosines es una cosa más técnica, los neutrinos, cromodinámica cuántica, medidas de predicción, etc. Bueno, eso fue nuestra dedicación y nos permitió el estar aquí participar de eso, del avance, un avance radical en la comprensión del mundo subatómico. Bueno, pues eso, insisto, un grupo de provincias participando de esto que era lo más importante que había en el mundo en el campo y hay muchos resultados de estos que hasta 10, 20 años después no se han conseguido mejoras. Se está mejorando ahora después de muchos años y bueno, a duras penas en algún caso. Bueno, casualmente, bueno, de estos resultados, como digo, hemos participado en muchos resultados impactantes, algunos, bueno, pues, por ejemplo, estas cosas de aquí, pues yo tengo mi corazoncito porque aparte de ser impactantes, van datos de mi tesis doctoral, nos permitieron, pues, saber que hay solo 2 o 3 familias de partículas, es una cosa bastante técnica, pero es una cosa que tenía cierta duda, y nos permitió prever la masa. Yo creo que el bosón de Higgs, todo el mundo ha oído hablar de él, no vamos a dar clase del bosón de Higgs, pero saben que es una cosa muy importante. Pues nosotros, en función de medidas indirectas, conseguíamos predecir más o menos por dónde debería estar la masa del bosón de Higgs. Nosotros preveíamos algo así en torno a 100 y resultó estar aquí en 125. O sea que la cosa estaba bastante alineada. Eso, bueno, logramos resultados impactantes de descubrimiento y, como digo, alguna desencanto, decepción, porque en esa época, sobre todo, esto fue otra parte del grupo, Jesús Marco, Javier Cuevas, Celso, que está aquí,
vivieron un par de momentos que además coinciden, no quiero hablar de ello, pero con este piquito de aquí, con este valle de aquí y con este valle de aquí, en que durante unos meses, casi un año, pensamos que habíamos descubierto el bosón de Higgs, que hubiese sido el gran bombazo. Esto eran resultados importantes, pero bueno, el bosón de Higgs, ya lo habéis visto, hubo que esperar 10 años más, otro acelerador, miles de millones de euros para descubrir. Bueno, pero en esa época, bueno, pues hubo una gran excitación y realmente gente del grupo estuvo a la cabeza de algunas colisiones que veíamos, de dudar si era o no era realmente el bosón de Higgs. Y bueno, como anécdota, bueno, yo eso, ya digo, lo viví un poco de refilón, pero esta es una posible colisión que sospechamos de bosón de Higgs. Y en esa época nuestros colegas, sobre todo Jesús y Javier, que tenían hijos en la edad pequeños, en la edad de los Pokémon, a cada uno de estos candidatos le tenían un nombre de Pokémon, ¿no? Y entonces estaban como, se buscaban Pokémon, pues ellos buscaban candidatos. Y no sé si este era Charmander, bueno, en fin, el detalle no me acuerdo, pero bromeaban por eso. Y me ha sorprendido que esto es, yo creo que del año 99 o del año 2000, y todavía se acuerdan de los números estos son los códigos, el número de suceso que era, todavía se acuerdan de cuáles eran. Ah, dice, este era yo ni me lo sé, ¿no? Ahora ni lo consigo leer porque la imagen no es así, pero ellos todavía se acuerdan de lo importante que fue, pues que este era el 114.514, no me acuerdo, el que sé. Se lo saben todavía de memoria, el puñado eran 10 o 12 sospechosos de ser bosón de Higgs. Bueno, vuelvo a lo mismo, éramos de provincias, estuvimos ahí a la vanguardia, en este caso no fue de un descubrimiento, pero fue de algo que podría haber sido un gran descubrimiento. Esto nos produjo 11 tesis doctorales, aquí he puesto los nombres un poco coloreados. Quiero hacer un recuerdo a Chema López, fallecido, que hizo la tesis conmigo en física de Taos precisamente. Todos los demás están ahora en la carrera científica, varios de ellos en el IFCA, unos cuantos en la Universidad de Oviedo, otra persona en la Universidad de Santiago y otro en el MIT de Estados Unidos. Yo creo que, y otra en la Universidad de Castellón. Estos son los, creo que se jubiló este año, bueno, ha estado en la Universidad de Castellón. Bueno, vuelvo a decir, esto ha permitido formar a buenos científicos, grandes científicos, que no solo se han quedado aquí, sino que han desarrollado ciencia en varios sitios de España, sobre todo, y también alguno fuera de España. Bueno, otro tema que a mí me gusta, y además sabéis que es uno de mis sesgos, es el tema de los datos. Otra cosa que aprendimos, también esto comprenderéis que es de IA, y bueno, me ha creado estas cosas que no sé qué quiere decir, pero me pareció bonito todo lo demás y la he querido aprovechar. No he sabido hacerla mejor y llega un momento en que uno decide que no merece la pena perder tanto tiempo, ¿no? con una imagen bonita. Bueno, como digo, nosotros digamos que lo que nos motiva son estas ecuaciones. Por favor, no me preguntéis de ellas porque no me las sé. Esto es lo que representa matemáticamente el modelo que representa las partículas, ¿vale? Y con eso podemos hacer cálculos y demás, ¿vale? Pero al final uno lo que tiene es colisiones con esos detectores, esa electrónica que sabemos, que producen una avalancha en su momento grande, ahora en los experimentos actuales brutal, de datos. Y eso, bueno, pues nos lleva, como decía antes, teníamos que ser ingenieros, a la vez que físicos, matemáticos también, no lo he dicho, pero también tenemos que ser matemáticos. Bueno, pues nos ha enseñado unas cuantas cosas, ¿no? Un ejemplo que también decimos siempre y que además estando aquí Ángel me alegra doblemente haberlo tenido, es que dentro de esta necesidad de compartir datos se desarrolló una herramienta que ahora todos usamos todos los días, que es el World Wide Web, que la desarrolló esta persona, Tim Berners-Lee. Por aquí, esto es la imagen del primer servidor web del mundo, que estuvo hecho en el CERN. Y bueno, Ángel Camacho, a la vez que desarrollaba su tesis doctoral y su trabajo para el experimento Delphi, trabajó con esta persona y aprendió lo que era la web, nos lo contaba a nosotros, que lo mirábamos así, como diciendo, que nos cuenta, se lo contaba al servicio de informática, que decía, qué chorrada es esta, pero bueno, de entre otras cosas, lo que hizo fue cogernos un día, hacernos una foto, vuelve a estar Alberto, esta es una versión un poquito más joven de mía, Ángel mismo, bueno, más compañeros que estaban aquí, nos hizo una foto. Hacer una foto digital en esta época no era sencillo. Teníamos una cámara de vídeo que estaba conectada a un ordenador, que se hacía, bueno, en fin, eso lo hizo Jesús, que tenía su película, y él hizo una página web que yo no sé si existe todavía, existía hasta hace poco, tenía que haber puesto aquí el enlace para que la podáis ver. Bueno, esta es la primera página web de España, ¿vale?
que bueno, pues éramos nosotros y después bueno, tenía por ahí bueno, alguna cosa más. Bueno, era simplemente una demostración de que se podía hacer, ¿no? Y vuelvo a decir estas cosas de que uno investigando física de partículas desarrolla una herramienta que al final pues, ha revolucionado el mundo. Y nosotros estábamos allí también. Bueno, otra cosa que tampoco voy a hablar mucho, Alberto ya ha puesto la imagen de esta máquina, que era la que procesaba datos cuando yo llegué. Cuando yo empezaba a hacer la tesis apareció un aparato que se parecía mucho, se me olvidó hacer la foto, se parecía mucho a esto, pero era, digamos que de este tamaño. Esto es como una nevera más o menos de grande. Y descubrí que eso que era la cuarta parte, era 5 veces más rápido, ¿no? Y bueno, y al poco tiempo, bueno, es cuando yo descubrí la velocidad a la que cambian los ordenadores. Esto pues abrió una línea que ahora ya no es de nuestro grupo, pero hay gente trabajando en temas de computación. Por ejemplo, eso ha permitido desarrollar una línea de trabajo, sobre todo desarrollada por Jesús Marco, y pues que llevó a tener aquí en el IFCA, en la Universidad de Cantabria, el segundo superordenador más potente de España. Y bueno, y ahora esto enlaza un poco más con el tema que va a comentar Alicia, pues somos también un centro de procesado de datos del CERN, de datos del CERN. Pues vuelvo a decir lo mismo, nosotros nos dedicamos a ver cosas tan raras como las partículas y bueno, surgen este tipo de situaciones. ¿Vale? Y bueno, y otra cosa relacionada con los datos, pues, por ejemplo, el tema de la inteligencia artificial. Bueno, yo siempre cuento, la tesis, precisamente la de Chema López, fallecido, versaba sobre temas de inteligencia artificial, hace 10 años creo que son. Nosotros ya estamos en ese campo y, de nuevo, una línea de trabajo que ya no es de nuestro grupo, pero que se ha desarrollado mucho, es aplicación de temas de inteligencia artificial a otros muchos campos. Temas de preservación de datos. Tenemos nosotros, bueno, esto es una imagen de un ordenador que todavía está en el IFCA, que es un ordenador que se usaba para procesar los datos de ese experimento, que ha terminado hace 20 años y que tenemos el compromiso de que todavía esos datos tengan que estar accesibles a todo el mundo. Eso lo llamamos preservación de datos. No es fácil. En el mundo digital tenemos acceso muy rápido, pero cambian las versiones del sistema operativo, las cintas se degradan, en fin. Nosotros tenemos ahora, ya no en este ordenador, este es, bueno, tiene su interés, pero que creo que no interesa hoy aquí, pero tenemos todos los datos de ese experimento almacenados en nuestros discos de ahora. Hemos ido copiándolo de versiones nuevas y tenemos todos los datos en nuestros discos. Otra actividad que está, bueno, pues ha sido muy activa Alicia, se empezó con este experimento, pero digamos que el interés más grande ha sido con el siguiente que os va a contar ahora, es el tema del Open Data. Es dar acceso a cualquiera a los datos de ese experimento. Nosotros, además de nuestro análisis y dar nuestros resultados, nos esforzamos en poner nuestros datos para el público, para que cualquier científico ahora o dentro de 10 años tenga acceso a ello y pueda hacer sus interpretaciones con respecto a sus modelos o a lo que quiere en ese momento. Bueno, yo creo que con esto he terminado. Simplemente decir que yo creo que con esto, aunque ya digo que hicimos más cosas en paralelo, llegamos a la mayoría de edad como grupo y bueno, eso no quita que siga habiendo muchas cosas que aprender y muchas cosas que hacer. Nada más, muchas gracias. Buenas tardes. Ahora, bueno, yo reiterar el agradecimiento que ha hecho Francisco por la divulgación, tanto el Ateneo como a la Sociedad Ramón Méndez Pelayo. Y voy a hablar un poco de una línea, digamos, paralela. Hemos estado hablando del CERN, nosotros nos vamos a una línea paralela, aunque en tiempo también es paralelo. Francisco ha estado hablando hasta más o menos del 90-94. Y yo voy a hablar del 94, donde estaba CMS, que luego habla de Alicia, y otras líneas que se empezaron. Aquí tienes una imagen de Teresa Rodrigo. Sí, y esto es de Teresa Rodrigo, que llegó al grupo más o menos en el 94. Cuando Teresa llegó, ella había participado ya en el descubrimiento anterior, en el descubrimiento del W en UA1, y gracias a eso la habían contratado en Fermilab y ella participó en el descubrimiento del quark-top. Quark-top es, como decía Francisco, no vamos a hablar de física, pero es una de las últimas partículas de materia fundamentales y uno de los quarks más pesados. Con eso fue la última partícula descubierta en el siglo pasado
Y además tienen la curiosidad de que todas las partículas, digamos, de materia fueron descubiertas en Estados Unidos y todas las otras han sido descubiertas en Europa. Teresa había participado y se incorporó a la Universidad de Cantabria, ¿vale? Y cuando ella se incorporó, pues empezó con la trayectoria del grupo en el CER y en CMS, pero quería seguir trabajando en Fermilab. Entonces, Fermilab tiene un anillo, el Tevatron, que es el que estáis viendo aquí. Es un anillo más pequeño que el que estáis acostumbrados a ver del LHC, son 6 kilómetros más o menos, con la ventaja de que como en Estados Unidos hay mucha tierra, esta superficie se puede ver. Aquí veis de hecho la foto de donde está el anillo con el edificio, y es un parque natural que tiene búfalos, tiene muchas aves, y esta es una foto nevada que nos pasamos 3 o 4 meses en esta forma de así. Tenía 2 detectores, CDF y D0, y nosotros trabajamos en CDF, que era donde estaba Teresa. Cuando empezamos, llegamos allí más o menos en el 95, éramos Teresa y yo, no éramos una colaboración del IFCA, éramos ella y yo independientes. Ella de hecho era invitada de la Universidad de Pisa y yo era invitada de Fermilab. Y lo que hicimos en aquel momento era nos acogieron muy bien, nos dieron una oficina, nos dieron todos los recursos porque de aquí teníamos poco. Y esta era la colaboración, esta era la colaboración de CDF en aquel momento, falta alguna gente, este era el control room porque participamos mucho en la toma de datos, y después estos eran todos los países que participaban en aquel momento. Queríamos trabajar en TOP, que era lo que quería Teresa, pero claro, ella y yo solas allí era muy difícil, así que nos dejaron trabajar en Higgs, que en aquel momento no era muy interesante, en búsqueda de Higgs y de partículas nuevas. Durante todo este tiempo, estos 4 años del principio, Teresa lo que sí estuvo participando es en que el IFCA se incorporara como institución, y de hecho fue la primera institución que se incorporó en CDF, y entramos oficialmente trabajando en un detector, que es el que veis aquí. Como ya explicó también Francisco, los detectores, no me detengo. Nosotros eran estas barras que estáis viendo aquí, que colocábamos todo alrededor para detectar el tiempo que tardaban las partículas en llegar allí. Es un detector de tiempo de vuelo. Aquí veis todos los tests que teníamos que hacer y el montaje de las personas. Nosotros participamos sobre todo también en entender y calibrar los fotomultiplicadores y en calibrar todo el detector. Y se distinguían, con este detector lo que distinguíamos eran partículas. Eso nos permitió hacer varias medidas, sobre todo trabajar en partículas que contenían el quark B y el quark C. Y una de las medidas más importantes, la que veis aquí, que se hizo, que era buscar la oscilación de materia-antimateria. Esto fue bastante reconocido porque fue la primera vez que se observó, dieron bastantes premios, el del Consejo Social, y además a Guillermo, que ya lo había dicho también Francisco antes, que ahora está trabajando en el MIT, le dieron el Premio Europeo de la Sociedad de Física. Y aparte de trabajar en esto, por fin conseguimos trabajar en TOP, que era lo que nos gustaba a cierta parte del grupo, y trabajamos en medidas de producir este quark, de cómo se producía, y también en la primera observación de producir un quark solo. Estas eran partes del grupo que estuvimos aquí, y también seguimos con las búsquedas de Higgs. De hecho, con Bárbara hicimos la tesis en búsquedas de Higgs, y esta es casi una evidencia de dónde estaba el Higgs. Se descubrió por primera vez el Higgs ABB barra en el Tevatron. Vale, y gracias también aquí al descubrimiento del quark top y la medida detallada dieron un premio de física de altas energías en el 2019, la Sociedad Europea. Hubo 5 tesis doctorales en el Tevatron, que aquí veis. De hecho, Bárbara y Enrique están ahora mismo en la Universidad de Oviedo, Bruno dejó la física y Jonathan y yo estamos aquí en el IFCA. Está de profesor de instituto. Pensé que se había ido para Brasil las últimas veces. Vale, también ya damos un salto temporal. Estuvimos en el Tevatron en el 2010, acabo de tomar datos, estuvimos, como decía Francisco, analizando un poco los datos de después y qué había. Y también en esa época, justo también con Teresa, que el grupo estaba empezando a crecer bastante y habíamos empezado a hacer búsquedas de materia oscura, que es otra de las partículas que nos quedan. En el LHC pensamos que igual era el momento de empezar un experimento nuevo, que no tuviera que ver con aceleradores, sino que tenga que ver con lo que nos viene del cielo, con astropartículas. Entonces hicimos una búsqueda de cuál nos venía bien por la trayectoria que tenía el grupo y lo que trabajamos,
Y después de tener varias reuniones entre el grupo y hablar con Teresa, pues decidimos que el experimento que más nos convenía es uno que se llama DAMICEM, que es una colaboración también entre varios países, como veis aquí, pero es mucho más chiquitito. Pasamos de colaboraciones de 600, 700 personas, aquí somos más o menos unos 50. Y además este experimento es importante porque abrió como una línea en el instituto en el que estamos teniendo sinergias entre todos los grupos y tenemos bastante sinergia con el grupo de cosmología para trabajar en búsqueda de materia oscura. Para trabajar en este experimento, ahora somos bastantes. Aquí veis a Amparo, que Amparo y yo fuimos allí la primera vez a la colaboración a que explicar qué es lo que hacíamos nosotros y que nos dejaran entrar y si les parecíamos bien o no. Y después a partir de ahí ya veis que hemos ido creciendo bastante. Aquí veis fotos de la gente que estamos trabajando en el grupo. Aquí está Nuria, que se incorporó también, hizo un montón de trabajo, David, Agustín, que está haciendo la tesis, tenemos también un teórico que nos ayuda, Bradley, María, que es una estudiante que se acaba de incorporar. Este experimento está en Francia, aquí le veis, bueno, está entre Francia y en Italia, en una montaña, está, a diferencia de los otros, está bajo una montaña, con más o menos 3.000 metros de altura, y aquí veis la entrada del túnel. Esta es una foto del experimento, como veis es mucho más pequeñito que los que os ha mostrado antes Francisco, el tiempo de vuelo, y tenemos que montarle también. Como veis aquí se monta desde cero, empezando desde 0,0 hasta que ya está el experimento final, que es este de aquí. ¿Y qué es lo que hacemos en el IFCA? Pues en el IFCA tenemos una sala en la que tenemos uno de estos sensores y estamos probando qué se puede medir, estamos probando tecnológicamente y aquí nos veis a Nuria y a mí la primera vez que conseguimos ver algo en nuestro detector. ¿Qué es lo que hicimos en España? Teresa también insistía bastante en utilizar las infraestructuras que había en España. Entonces, insistió bastante en tener una colaboración con un laboratorio que está en Canfranc, está justo donde el túnel, entre Francia Francia y España también. Aquí estáis viendo la montaña en la que está debajo, este sería el perfil, y está más o menos a unos 850 metros, está menos profundo, digamos, que el que tenemos en Modal. ¿Y qué es lo que hacemos con ellos? Pues lo que estamos haciendo, estas son fotos del túnel, este es el túnel del ferrocarril, por donde se sale, aquí es una foto de la gente saliendo, se entra por el túnel de carretera. Esta es una foto del laboratorio, nosotros tenemos nuestro setup aquí, justo acabamos de venir de montar un sensor como este que está puesto aquí, que le hemos puesto y aquí estáis cuando lo estábamos montando. Y ahí lo que estamos haciendo es lo mismo, es tomar medidas e intentar entender estos aparatos. Vale, quería hablaros también un poco del futuro, porque como decía Pupi, ya estamos en la adolescencia. La adolescencia es qué va a pasar ahora, eso es lo que estamos haciendo, las medidas que estamos tomando y qué va a pasar. Muy rápidamente nosotros queremos buscar materia oscura, ¿vale? Que no sabemos lo que es y hay un montón de candidatos. Fijaros que hay millones de candidatos distintos, a cada uno el que le guste. El teórico que trabaja con nosotros nos dice montones de cosas y además, sobre todo, hay masas muy distintas, desde unas masas muy, muy pequeñitas hasta casi estamos hablando de masas mucho más grandes que la masa del Sol. Entonces, para todo esto podemos poner infinitos detectores distintos. Cada uno el que tenga una idea puede probar su detector y seguro que algo encuentra. Así que tenemos un futuro bastante grande. Si seguimos con el de DAMIC, aquí veis que tenemos a DAMIC, tenemos a Mosquita, que está colocado en el LHC, tenemos a DAMIC-M, que empezará en el 25, esperamos mejorar Mosquita este año y poner, aquí tenemos solamente un sensor y aquí esperamos poner 2 igual. Y luego tenemos otro muchísimo más grande, que van a ser 10 kilos, que se va a poner en Canadá, en una mina. Este va a ser en una mina. Como os decía, también se ha empezado a tener sinergias con el grupo de cosmología. El grupo de cosmología, ellos tienen unos sensores que, aunque los usan para otras cosas, valen para buscar materia oscura. Y con varias instituciones españolas hemos hecho un experimento que se llama CADIX, que se va a colocar en Canfranc directamente, que hemos empezado en el 2023 y que creemos que para el 2027 estará tomando datos. Y además después también, aprovechando lo que sabemos hacer de instrumentación, de las cosas que os contaba Francisco, de ingeniería, etcétera, y una palabra que ahora suena mucho, quantum, vamos a tratar de trabajar en sensores cuánticos para materia oscura. ¿Vale? Y con todo esto que llegamos, pues esto es el futuro materia oscura. Aquí tenemos
todos los distintos candidatos que pueda haber. Estas son todas las distintas tecnologías que nos servirían para cada uno de los rangos de masas. Ya veis que hay un montón. Estos son experimentos que se pueden hacer y que se van a formar, que nos abrirían la puerta a ver qué podemos hacer relacionados con experimentos de colisionadores, o sea, que estarían en el CERO, el Tevatron tiene muchos, etcétera. Y esto es una nueva facilidad que se va a abrir en el CERN, que es donde nos gustaría a lo mejor terminar colocando el que os decía que se llama Mosquita, en el que está especializado en buscar materia oscura, pero también muchos otros tipos de materia. Eso podría ser una relación con el futuro. Y yo lo dejo aquí, luego si queréis me preguntáis más cosas. Y ahora la que va a seguir es Alicia, que vuelve en paralelo a donde empecé yo. Vale. Bueno, buenas tardes. Yo quisiera agradecer también, reitero, ¿no?, el agradecimiento de tenernos aquí una vez más en el Ateneo Alifca y darnos la oportunidad de mostrar nuestro trabajo, ¿no?, a la gente. Entonces yo regreso un poco en el tiempo. No tanto. Estoy yendo al revés, ¿verdad? Vale. Y me vuelvo al año 94. En el año 94, bueno, yo todavía no me había incorporado, yo me incorporo en el año 99. El grupo decide, en paralelo con LEP, el acelerador LEP, en paralelo con Fermilab, decide también formar parte del acelerador LHC, que en este caso es un acelerador que estaba construido exactamente, o se va a construir debajo del mismo túnel que tenía LEP, ¿de acuerdo? En el año 99, como digo, me uno. En este año ya el grupo había decidido entrar, con lo cual, bueno, pues nos unimos a una de estas colaboraciones. Yo hago la tesis dirigida por Francisco Matorras. Y este acelerador tenía diferencias. Estábamos usando el mismo túnel que LEP. Tengo que deciros que este acelerador, igual que LEP, está construido a 100 metros bajo tierra, pero primero nuestros detectores los hemos montado en la superficie, luego los tenemos que bajar. Este acelerador tiene esa característica y la otra es que se habían desarrollado imanes superconductores mucho más potentes, de tal manera que nos iban a permitir aumentar la energía muchísimo más a energías que no se habían explorado con anterioridad en ningún experimento del planeta. Y aquí, en lugar de colisionar ya electrones, pasamos a colisionar protones, que son partículas más pesadas y que nos daban una posibilidad de abrir más el campo de la física. Este acelerador, que son 27 kilómetros de circunferencia, uno de los experimentos al cual decidimos unirnos es este de aquí, el Compact Muon Solenoid, luego os daré un poco más de idea. Y este detector, que es, bueno, pues como todos los que tenemos hasta ahora, son detectores cilíndricos con una parte central y sus tapas. Fijaros que estos detectores es compacto, pero a pesar de ello, fijaros dónde está este señor, ¿de acuerdo? Tiene una altitud de unos 14 metros, ¿vale? Imaginaros un edificio de 6 plantas. Ahora está aquí abierto en esta imagen, pero en longitudes son unos 21 metros. ¿Vale? Y una de las características que tiene es que está incorporado uno de los imanes más potentes del planeta, por no decir el más potente, llega a alcanzar unos 4 teslas, lo cual nos permite curvar partículas de muy alta energía y poder medirlas. El peso de este detector es de unas 14.000 toneladas, por eso se llama compacto, porque en verdad es un detector compacto, pequeño para ese peso. Fijaros que es aproximadamente un 30%, el mayor que el peso de la Torre Eiffel. Claro, pero cuando yo me incorporo, este detector pues no estaba construido, ¿de acuerdo? Habíamos tomado la decisión de entrar al LHC, pero había que construir nuestro aparato de medida. ¿Y qué había que hacer? Pues primero pensar, diseñar, construir, después montarlo y después calibrarlo, antes de poder empezar a hacer cualquier medida o tomar datos, ¿no?, que podamos analizar. Decidimos entrar a formar parte de este detector y nos hacemos cargo de un sistema de alineamiento, que es el sistema LINC. Es un sistema de alineamiento basado en láseres y basado en mecánica de alta precisión. Claro, tuvimos que aprender pues, ingeniería mecánica, tuvimos que aprender electrónica, tuvimos que aprender a usar las grúas, bueno, infinidad de cosas. Y
Este sistema lo que va a tratar de hacer es medir en un tiempo prácticamente real la posición de cada uno de los subdetectores. ¿De acuerdo? Necesitamos saber la geometría de mi detector para poder medir las partículas. Fijaros que la primera vez que se enciende el imán, es un imán de 4 teslas enorme, tiene que mover una cantidad de hierro que soporta estos detectores. La primera vez que se encendió, que yo estaba allí, fijaros, el detector se comprime, unas 14.000 toneladas, se gira y el ruido que hizo fue espantoso, tengo que recordarlo, ¿vale? Pensamos que se nos caía el detector. Bueno, pues aquí lo que os he puesto son imágenes de aquella época, que fueron varios años haciendo esta construcción de esta parte del detector. Teníamos laboratorios en el CER. Este es el laboratorio, aquí está Teresa, está Fernando, está Gervasio Gómez, Mar Sobrón, está Javier González, perdón, Pablo, que se incorpora más tarde, Pablo Martínez. Aquí está Amparo, con parte de esta mecánica de alta precisión en la calibración, Amparo López, y aquí está Francisco, calibrando también esta mecánica en otro de los laboratorios que fuimos en Alemania. Y después de hacer toda esta calibración y montaje y diseño, pues tuvimos que ir a CMS a montar las cosas. Y aquí, bueno, pues tenéis una imagen de Enrique Calvo y Iván Vila, Iván que está por aquí, llevando el Lindis con muchísimo cuidado a instalar, ¿de acuerdo? Y aquí tenemos a Gerva, que también pues, Gervasio Gómez metió muchísimas horas allí. Esto fueron muchos años, mucho trabajo y mucho compañerismo, porque tuvimos que vivir juntos en la misma casa, casi todos, durante estos años, ¿no? Entonces hay buenos y malos recuerdos, claro. Hasta el año 2008, el 10 de septiembre del 2008, que yo también estaba allí en el CER, se arrancan las primeras colisiones. Ya teníamos el detector montado y el LHC empezaba a mover protones y a empezar a colisionar. Y bueno, no sé si recuerdan, pero casi todas las noticias del mundo empezaron a especular que íbamos a producir un agujero negro, que se iba a tragar el planeta, porque las energías pues eran tan grandes que no se habían alcanzado antes, que bueno, esto es de Italia, porque yo en aquella época trabajaba en Italia. ¿Qué pasó? Pues que el 19, 9 días después, se produce un fallo en uno de los imanes del acelerador, provoca una onda expansiva por todo el túnel y estropea pues, varios de los imanes. Esto es una catástrofe total, paramos todo y se tuvieron que poner a trabajar en reemplazarlos, arreglarlos, crear nuevos imanes. Hasta que un año después, fijaros que fue bastante poco tiempo para el problemón que fue y la desgracia de estos imanes, tomamos datos por primera vez. Estas son las imágenes de las primeras colisiones de protones que logramos tomar. Y a partir de entonces ya tenemos nuestro detector, nuestro experimento, y ya empezamos a tomar datos. ¿Y qué hacemos? Pues analizarlos. Empezamos a buscar física, pues toda la que nos podía llegar a interesar. ¿De acuerdo? Esto es una de las colisiones reales, esto ya es un bosón de Higgs, ¿de acuerdo? ¿Qué pasó? La energía inicial que queríamos alcanzar en el LHC eran 14 teraelectronvoltios, una energía enorme, ¿de acuerdo? Pero debido a este incidente decidimos empezar con una energía menor de 7 teraelectronvoltios y tras los años hemos ido aumentando poco a poco, ¿no? Hemos tenido datos a 7 teraelectronvoltios, a 8, a 13 y actualmente, si veis, estamos en 13,6. Hemos logrado alcanzar el 14, pero estamos ahí ya, cerquita. ¿Y qué buscamos? Pues hemos hecho medidas de precisión de procesos que nos predice el modelo estándar de la física de partículas. Hemos buscado el bosón de Higgs y lo hemos encontrado. Y ahora tenemos mucho empeño en búsquedas de nueva física, ¿de acuerdo? Cosas que todavía no se han descubierto, bien buscando partículas supersimétricas, materia oscura, como decía Rocío, o partículas de larga vida. Esto nos llevó al año 2012, y esto lo tengo que contar, al descubrimiento del bosón de Higgs. Este año, el 4 de julio del 2012, tanto la colaboración ALDAS como CMS presentan al mundo esta nueva partícula que tenía una masa de pues, aproximadamente 125 gigaelectronvoltios. Esta es una imagen de la presentación. Aquí está Fabiola Gianotti, que actualmente es la directora del CERN. Y si veis aquí está Teresa en primera línea como responsable de la CB.
en aquel momento. Esto dio lugar a un premio Nobel en el año 2013. En este caso a los dos teóricos, eran tres, pero solo quedaban dos vivos, François Englert y Peter Higgs, el premio Nobel por la parte teórica, digamos, ¿no? La teoría que había predicho la existencia del bosón de Higgs. Y ese mismo año reciben el premio Príncipe de Asturias y esta vez también se lo concede a las dos colaboraciones experimentales, CMS y ALDAS, por su descubrimiento. Como podéis imaginar, esto es una revolución, fue no solamente en el campo de la física, sino también a nivel mundial, en todos los periódicos del planeta. Sin mostraros qué es esto, ¿vale? Esto sería la masa de ese bosón. Fijaros que si no estuviera, esto tendría que ser un continuo y tenemos aquí una pequeña desviación, ¿vale? Esta de aquí. Esto es el bosón de Higgs a dos fotones. Se puede desintegrar también o a dos partículas W o a dos partículas Z, son otro tipo de partículas. Y estos fueron los tres canales que permitieron el descubrimiento de este bosón, y este es precisamente el trabajo que viene directamente de nuestro grupo. Esto revoluciona el planeta. Aquí esto es una vitrina que hay en la entrada del CERN, donde están periódicos de todo el planeta dando la noticia del bosón de Higgs. Y aquí está señalado el diario Montañés, si veis, ¿vale? Que fuimos portada en su día, las partículas cántabras, ¿no? del bosón de Higgs. Y también recibimos el premio del Consejo Social Juan María Parés al mejor trabajo de investigación por la Universidad de Cantabria. Pero aquí no dejamos las cosas, porque nosotros estamos tomando datos, he dicho, hasta 13,6 teraelectronvoltios. Vamos a estar hasta mediados del año 2026, pero ya tenemos que estar trabajando en el siguiente paso. Y el siguiente paso es comenzar a tomar datos de nuevo en el año 2030, pero con la misma energía, ya no vamos a poder aumentar mucho más. Pero lo que sí podemos hacer es tomar muchísimos más datos, es decir, tener muchísimo mayor número de colisiones por unidad de tiempo. Y esto nos va a permitir acceder a procesos cuya probabilidad es mucho más pequeñita. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa? Que cuando vamos a este alta luminosidad, que es lo que se llama así, el LHC de alta luminosidad, la radiación que vamos a generar en esas colisiones es tan grande que los detectores actuales se nos van a quemar, no nos van a valer. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Volver a hacer desarrollo tecnológico, diseñar sensores que nos permitan funcionar en esos ambientes radiactivos tan altos y no se nos estropeen. Entonces, el grupo tiene, pues aquí veis a Jordi Duarte, a Iván Vila, a Marcos Fernández, a Richard Jaramillo, Gerba otra vez, a Andrea, a Javier otra vez. Vale, estos son los setups de pruebas que tienen en el CERN, ¿vale? Para probar esas nuevas tecnologías. Y lo que el grupo ha hecho ha sido desarrollar sensores nuevos sensores de silicio. En este caso son sensores 3D, no voy a entrar en detalle, pero esto es un avance tecnológico muy grande porque permite que sean resistentes a la radiación. De hecho, estos detectores se van a instalar justamente para este proyecto en la parte más central de CMS, justo donde se producen las colisiones. ¿De acuerdo? Claro, esto es desarrollo y luego habrá que montarlo de nuevo. O sea que de nuevo habrá que irse para el CERN a montarlo en cuanto paremos las colisiones y podamos abrir el detector. Del LHC han salido de momento 21 tesis, que se dice bastante rápido, desde el año 99, que fue la primera, al año 2023, que ha sido la anterior, y 7 van en proyecto, o sea, 7 más. 7 tesis. Pues aquí ha trabajado pues, mucha gente. ¿Qué es el futuro? Pues el futuro del grupo pues va, por un lado, en desarrollo de nuevas generaciones de sensores de silicio, ¿vale? Y en nuevos experimentos. ¿De acuerdo? Actualmente estamos trabajando en definir la estrategia europea de la física de partículas, que se pretende que salga el año 2025, y esta estrategia nos permitirá pues, tener un poco un camino, ¿no? Qué dirección tomar para el próximo gran experimento en el que Europa quiere colaborar y quiere contribuir, ¿no? Entonces, bueno, pues sobre la mesa hay bastantes experimentos. No sé si habéis oído hablar del Future Circular Collider, que es
Este es el LHC, que tiene 27 kilómetros de circunferencia, el siguiente serían unos 100 kilómetros. Esto nos va a permitir alcanzar energías que son 10 veces mayor que las que tenemos, de nuevo batiendo récords a nivel mundial. Esto es una de las propuestas. La otra propuesta son aceleradores, por ejemplo, lineales, como el International Linear Collider. En este caso, todo indica que los primeros aceleradores van a ser, de nuevo, de electrones o positrones. Vamos a dejar las partículas más pesadas de momento para los siguientes. Y también trabajamos un poco en el desarrollo de qué detectores hay que hacer para poder medir estas partículas. El grupo, como estamos creciendo tanto, pues empezamos a tener la posibilidad también de empezar a tener líneas de investigación un poco, digamos, paralelas, pero que salen directamente de la física de partículas, como aplicaciones en física médica. De hecho, el grupo tiene una trayectoria, ¿no?, basada en temas de transferencia, ¿no?, porque ya que hacemos tecnología, ¿por qué no transferirla a la sociedad? Entonces, aquí tenéis, por ejemplo, en el año 2006, esta idea de iSensors gana el primer premio del concurso de empresas de base tecnológica, SODERCAM, que es un proyecto presentado por Amparo López, Iván Vila y por mí, que era, bueno, pues en esto había trabajado mucha más gente, por supuesto, en el desarrollo de sensores amorfos de silicio dedicados a su aplicación en ambientes industriales. Y esto nos permite crear una empresa, Micrométrica, que es un spin-off de la universidad, que, bueno, pues estuvo en funcionamiento hasta el año 2017. 3 años después, otra propuesta por uno de los investigadores del grupo, que es Rafael Marco de Lucas, presenta una propuesta a IATEC y gana de nuevo el premio de empresa base de tecnología en SODERCAM. Esta es una empresa dedicada a estudios del cerebro, un poco motivada por hiperactividad, trastornos de hiperactividad o de déficit de atención. Y más recientemente tenemos la empresa creada por otro de los investigadores del grupo, que se llama Pablo Martínez, que es Mion System. Esta empresa sigue en funcionamiento y para muchos años. Y esta empresa lo que usa es los muones que vienen de los rayos cósmicos para pues, aplicaciones industriales. ¿De acuerdo? La otra línea que os había dicho es la de física médica, y esta es una línea bastante más reciente. El grupo colabora también junto con el Hospital Marqués de Valdecilla en el acelerador que se va a instalar para realizar terapias con protones, ¿de acuerdo? Que va a ser pues, un avance muy grande para nuestra región. Entonces, en nuestro grupo pues, ha habido, por un lado, se han encargado de la simulación del búnker, porque claro, toda esa radiación tiene que cumplir unas normas de seguridad y de aislamiento, ¿no?, de la radiación. Entonces el IFCA ha tenido un papel fundamental en definir esta simulación y en cumplir todos los criterios de seguridad de radiactivos. También se está trabajando en dosimetría, ¿de acuerdo? Dosimetría, ¿qué quiere decir? Pues en algunas de las radiaciones de tumores que se irradian muy concretamente, medir la dosis exacta que está recibiendo el tumor y también las zonas sanas alrededor. Y para eso se tiene que desarrollar nuevas técnicas que, bueno, pues a día de hoy todavía no están muy desarrolladas. Y también trabajamos en inteligencia artificial destinada a diagnóstico médico. Y con esto acabo, dejo una foto de toda la gente que actualmente pertenece al grupo o ya lo ha dejado pero sigue en el IFCA, ¿de acuerdo? Y aquí estamos, cada día pues incorporando a más gente y creciendo, ¿vale? Que es de lo que se trata. Que nada, sí lo ves. Muchas gracias. Muchísimas gracias por esta magnífica mesa redonda y yo creo que los cumpleaños vamos a ver si los celebramos cada 2 años o cada 5 años como máximo, porque otros 50 años me temo que no llegamos. Así que, por favor, la historia lo más rápida posible, irnosla contando. Y como siempre en el Ateneo de Santander, pues la palabra la tienen ustedes, así que os toca responder ahora. Hola, enhorabuena por el cincuentenario. Yo quisiera hablar en un principio del tema de comunicación, que es el que personalmente más me puede afectar, porque cuando se creó el grupo de altas energías
no solo erais poquitos y con pocos medios, sino que entonces en aquellos años, pues al científico, a la científica, se la consideraba como ese señor o esa señora que está en su laboratorio, en la universidad, que no tiene ningún contacto con la sociedad y que la propia sociedad ni siquiera saben lo que hacen. Todo eso ha cambiado afortunadamente, la universidad ha salido a la calle. Me gustaría que comentarais qué ha significado eso para los propios científicos, si una mayor comprensión del ciudadano, etc. Tiene una otra pregunta sobre la materia oscura. Yo creo que hay las suficientes pruebas como para que nadie dude de su existencia. Pero otro día en un debate científico oí que todavía hay un grupo, supongo que minoritario, que sin negar la existencia de la materia oscura, piensa que lo que ocurre es que no entendemos bien la gravedad. Gracias. Vale. Es que de materia oscura que hable Rocío. Y del otro podemos hablar todos, pero bueno, del tema de comunicación. Vamos a ver, nosotros cuando empezamos, cuando yo empecé, realmente éramos poquitos, pero lo primero que hicimos fue contactar con gente de Barcelona, de Valencia, a partir de ahí, de Estrasburgo. O sea, iniciamos colaboración internacional desde el principio y eso fue fundamental. Puedo contar una anécdota muy divertida con los viajes a Estrasburgo, porque los viajes a Estrasburgo los hacíamos en coche con la gente de Barcelona. Y había gente ahí en Barcelona, entre otros estaba Aleix Vidal Quadras, ¿no? La verdad, pues bueno, yo, en fin, entonces éramos compañeros de trabajo, ¿eh? Y íbamos a Estrasburgo y nos traíamos cosas, pero claro, nos traíamos cosas y era la época de todavía, justo se acababa de morir Franco y tal, o sea, estaba la cosa un poco mal en España y para que nos dejasen traer simplemente papeles y bibliografía y no nos parasen en la frontera, lo que hacíamos era comprar queso Munster, que no sé si alguno lo conoce, lo metíamos en el capó de abajo y en cuanto el aduanero abría el capó decía, bueno, adelante. Bueno, pues la colaboración para nosotros ha existido desde siempre. Yo creo que ha sido fundamental para el desarrollo del grupo, pero esa es mi opinión. De todos modos, a lo mejor alguien más quiere hablar de ello. Yo con respecto a lo que has dicho también de la comunicación, yo quería recordar un poco que el IFCA yo creo que ha sido un poco pionero en Cantabria también en esforzarse en la divulgación. Yo fui director del IFCA y ya heredé un poco esa obligación y yo creo que ha sido un esfuerzo, es una obligación y es un esfuerzo que hemos hecho y que al final ha beneficiado en la imagen que tenemos. Esto es un ejemplo, ¿no? Que tenemos aquí. Yo la verdad es que no sé muy bien cómo era la percepción que tenían de los científicos. Yo creo que siguen pensando que somos un poco raros los que nos dedicamos a esto, pero yo creo que en sentido positivo, ¿no? Digamos, no les entiendo muy bien, pero deben estar haciendo algo que sirve para algo, ¿no? Y yo creo que es algo que tenemos que seguirnos esforzando en transmitirlo. Todo es mejorable, pero yo no creo que sea, a día de hoy, yo creo que la percepción que hay de la ciencia de nuestro grupo en general no es mala. Debería ser, no siempre eso no siempre se transforma en un apoyo económico tan decidido como debería ser, pero al menos yo creo que por lo menos nos escuchan, cosa que igual hace 50 años no era así. Y te dejo hablar de materia oscura porque si hablo yo soy un poco crítico. Hay pocos, pero alguno queda. De los que a lo mejor la materia oscura no está ahí. Ahí, como os he mostrado, hay muchas evidencias de que puede estar, hay muchísimos candidatos, pero se lleva mucho tiempo buscando y no se ha encontrado nada. Entonces hay gente que cree que a lo mejor no es que haya algo más, sino simplemente no entendemos bien todavía la gravedad, que a Einstein a lo mejor le faltaba meter algo. Entonces hay un grupo de teóricos que siguen intentando entender cómo puede ser esa teoría. Ellos son capaces de explicar algunas cosas que no explicarían las partículas, pero hay muchos efectos que todavía ellos no saben explicar bien. Pero bueno, como no hemos encontrado nada, es verdad que el grupo cada vez está siendo más reducido, aunque alguno quede. No sé si te aclaro. Quería preguntarte si en la gravedad hay la intervención de alguna partícula. ¿Cómo se explica la gravedad? Pues igual esto Alberto o Francisco te lo contestan mejor. La gravedad para nosotros habría una partícula que se llama el gravitón, que todavía no se ha descubierto, y sin embargo sería como un campo de fuerza, y en la gente de cosmología ellos lo ven como una distorsión del espacio-tiempo. Entonces,
Es que es una de las preguntas que Sí. nos queda por responder a los científicos del campo. La explicación de gravedad a nivel de galaxias y demás está entendida muy bien por los modelos de Einstein. Las partículas a nivel nuestro está también, diré, bueno, casi perfectamente, aunque hay cosas que no, pero hay un punto de conexión que falla. O sea, si interpretamos la gravedad como partículas, no funciona, y al revés tampoco, ¿no? Entonces eso es una tarea pendiente. Para nosotros existe un gravitón, pero no hay ninguna prueba de que exista, y además hay muchas cosas que chirrían. Y entonces realmente es una de las grandes preguntas que quedan por responder. Sí, de hecho uno de los grandes campos que hay ahora es justo intentar entender la gravedad cuántica, que daría la explicación digamos, a la astrofísica y nos daría la explicación a nosotros también. Bueno, la explicación es otra, no lo explican como partículas, lo explican con otro modelo que no entra en partículas. Ellos lo ven como campos, como una distorsión del espacio, y todo ese es el modelo de la relatividad general de Einstein, que explica perfectamente todo a nivel cosmológico, a nivel de galaxias, a nivel planetario. Pero cuando bajas a nivel de partículas, a nivel subatómico no funciona. Pero al revés también, la teoría subatómica, cuando lo llevas a nivel de galaxias, no funciona. Entonces eso, todos creemos que tiene que haber algo distinto que explique todo, pero no hay ninguna. Bueno, hay alguna pista que llevan 20 años sin ningún avance, ¿no? Sí, es que o sea, en realidad es lo que dice Matorras, pero son dos problemas distintos. O sea, un problema es que efectivamente lo que explica el espacio-tiempo, que es la teoría de la gravitación de Einstein, no es consistente con la mecánica cuántica, que es lo que nosotros estudiamos. Eso es un problema y todavía no hay una teoría que sea consistente para los dos. Y segundo, la existencia de materia oscura, que eso es un efecto que se ha observado sobre todo en astrofísica como consecuencia del movimiento de las galaxias y el movimiento de las estrellas y demás. No cuadra, dentro de la relatividad general, no cuadra con la cantidad de materia que hay en el universo, y entonces hace falta más materia en el universo. Que esa materia en el universo sea debida a una partícula o diferentes partículas elementales, como ocurre con el resto de la materia que conocemos, no lo sabemos. Son dos cosas distintas, pero están interrelacionadas. O sea, por una parte hay que resolver el problema de la gravedad cuántica, que eso está sin resolver, eso es un problema genérico, y por otra parte hay que resolver el problema de la materia oscura, que puede estar relacionado o no. En principio son dos cosas distintas. Hola, buenas tardes y enhorabuena por este importante aniversario y por todo el legado, ¿no?, de todo este inmenso trabajo desarrollado. A mí, desde el desconocimiento, se me ocurre que en los colisionadores de hadrones, ¿no?, que son partículas más complejas que los leptones, pues supone mucho problema añadido la detección de las colisiones con respecto a los colisionadores de leptones, o es algo que ya está solucionado y se puede identificar perfectamente todo lo que ocurre. Pues a ver si no hay diferencias. Diferencias en el sentido de que cuando colisionas partículas que están formadas por otras, pues al final la colisión no es tan limpia, ¿no?, como si colisionaras dos partículas sólidas, digamos, ¿no? Entonces lo que produce son muchas colisiones, ¿de acuerdo? Y está todo como mucho más sucio. Es como si tuvieras una imagen emborronada entera, ¿de acuerdo? Entonces la tienes que empezar a quitar todo lo que hay por encima, todo ese ruido, para poder llegar a ver lo que quieres ver. Por otro lado, en estos aceleradores que tenemos ahora, pues lo que decía, ¿no?, cuando aumentamos la luminosidad, aumentas el número de colisiones. Entonces, al final lo que tienes es un número de colisiones muchísimo más grande. Ahora, cuando lleguemos a altas luminosidades, alcanzaremos pues unos 200 colisiones en cada punto. Eso es otra barbaridad. Entonces, lo que tenemos que hacer son pues algoritmos que nos permiten, muchos de ellos, pues quitarnos todo lo que no queremos, que en verdad es física también, porque son colisiones. Son otro tipo de física, hay gente que también las analiza, esas partes que nosotros quitamos, son de más baja energía, pero necesitamos quitarlo y verlo. Entonces, esas imágenes que tomamos con colisionadores hadrónicos, pues son mucho más sucias, ¿vale?, por decirlo así,
que cuando tenemos aceleradores de leptones, que están muchísimo más limpios. Yo no sé, perdona, si has visto antes, porque yo pasé una colisión de electrón-positrón que había 4 partículas, literalmente 4, y la que ha enseñado Alicia como ejemplo igual tenía 2000, y eso que era después de una limpieza bastante seria, ¿no? Para que te hagas una idea de lo se puede hacer, pero es bastante más complicado. Bueno, os quería dar las gracias porque da mucho gusto ver a gente que tiene pasión por lo que hace y que forma equipos. Y también quería preguntaros algo mucho más pedestre que todo esto de lo que estáis hablando. ¿Cómo surge el IFCA? O sea, realmente desde el punto de vista burocrático, ¿cómo se hace eso? Pues mira, vamos a ver, yo a lo mejor luego Matorras puede matizar algo más. Inicialmente nosotros lo que tuvimos es, desde los años 80 y no sé cuántos, tuvimos lo que se llamaba un centro mixto, que en realidad era de física y de biología. ¿Por qué? Porque teníamos la gente de la facultad, pero había un par de personas que eran del consejo, o sea, no eran de la universidad, eran del consejo, pero estaban asociadas aquí. Y entonces, eso era un centro mixto por un acuerdo, un convenio de acuerdo entre la Universidad de Cantabria y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Eso fue evolucionando en un determinado momento, pues nos planteamos la posibilidad de que eso no fuese ya un centro asociado, sino que fuese un instituto mixto realmente. Un instituto mixto es, digamos que tiene las dos partes, o sea, pertenece a las dos partes, al Consejo Superior de Investigaciones Científicas con personal del Consejo y la universidad con personal de la universidad, y las infraestructuras pueden ser comunes o no ser comunes. Es decir, realmente es como ocurre ya en la mayor parte de los sitios era en Madrid, pero el Consejo Superior en un determinado momento decidió que era conveniente extenderse. El IFIC de Valencia, de hecho, es un instituto mixto igual que el nuestro, pero es mucho más antiguo que nosotros, y ese ya existía en Valencia. Existían en Barcelona, en Cantabria era difícil, porque había muy poquitos y la mayoría estaban en Madrid. Entonces, hubo un acuerdo de la universidad y eso por el cual se creó, se dejó de, o sea, digamos que la parte de biología se separó, se quedó solamente en Instituto de Física. Y bueno, pues a través de, ya digo, hay un convenio, hay unos estatutos, etcétera, etcétera, y así se creó. Pero bueno, no sé si quieres matizar algo más. No, yo creo que más o menos eso. Empezó por un par de investigadores que sacaron plaza en el CSIC como investigadores, y se hizo esta unidad, no sé si técnicamente era una unidad asociada, un centro asociado, no sé qué. Y en algún momento es eso, los institutos mixtos, que hay unos cuantos en el CSIC, que bueno, va con un convenio, cada institución pone una parte de los recursos de acuerdo con el convenio, y así ha ido evolucionando. Bueno, pues como no hay ninguna pregunta más, os queremos dar las gracias a la Real Sociedad Menéndez Pelayo, a ti, Alberto, por supuesto, por que sigáis haciendo la divulgación científica, porque a la sociedad nos tenéis que empapar de ella, porque es la única forma de construir un futuro mejor. Muchísimas gracias a todos ustedes por haber venido, y les esperamos en la próxima mesa redonda que se va a dedicar al mundo marino. Así que hasta el día 13. Les esperamos. Muchas gracias. Y todos los días en el Ateneo, que luego me rinden si no. Es que es verdad.